El viejo solitario queda chocado al ver regresar a la mendiga entrenada para matar. La noche caía pesadamente sobre el pueblo polvoriento. Sus calles, deshabitadas, susurraban secretos olvidados. Don Ramón, el viejo solitario, se acomodaba en su desvencijada casita, con su rostro arrugado, surcado por historias de un tiempo que ya no recordaba. Su mirada profunda parecía absorber cada sombra, cada resquicio de luz que intentaba colarse por la ventana. El silencio era denso, y en ese aire cargado, el eco de su soledad se tornaba aún más agobiante. De repente, un ruido rompió la quietud. Un crujido inusual, un leve susurro en el viento. Don Ramón se alertó. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente se llenaba de imágenes de los fantasmas de su pasado. Pero lo que llegó, atravesando la penumbra... ¿Quién eres?, preguntó don Ramón, su voz entrecortada por la sorpresa. Ella levantó la mirada, cautivando con su intensidad. Sus ojos hablaban de traiciones y sobrevivencia, una mezcla de determinación y fragilidad que lo hizo sentirse inquieto. Aunque la mendiga era un contraste con su tranquila vida de recluso, había algo familiar en su sufrimiento, como si hubiese recorrido los mismos caminos de dolor. «Soy Guada», dijo ella, y su voz resonó en el aire como una melodía olvidada, tensa pero poderosa. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, don Ramón la invitó a entrar. La chimenea chisporroteaba y iluminaba sus rostros, mientras compartían una taza de caldo caliente, un generoso gesto que contrastaba con la rudeza de la vida que ella había llevado. Con cada palabra, él comenzaba a sentir que era un espectador atrapado en un relato que superaba su propia historia. La curiosidad lo envolvía. Las sombras concentradas alrededor de Guada le traían recuerdos de tiempos violentos. He aprendido a enfrentar mis sombras. Un estremecimiento recorrió la piel de don Ramón. Cada palabra de ella resonaba en sus fibras más sensibles. Pero antes de que pudiera indagar más, un estruendo sordo reverberó desde el bosque cercano, como un rugido de una bestia dormida que despertaba. Sus ojos se encontraron, la inquietud invadió el ambiente y la tensión se hizo palpable. «¿Qué fue eso?», preguntó don Ramón, sintiendo un escalofrío en la nuca. Guada frunció el ceño. Una chispa de preocupación cruzó su rostro. La conexión entre ambos se hizo aún más fuerte, un hilo invisible que los unía en esa noche oscura. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El estruendo resonó de nuevo, esta vez con más fuerza. Don Ramón y Guada se miraron. Sus rostros pálidos reflejaban la intranquilidad que comenzó a hacerse eco en sus corazones. Un pesado temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma estuviera tratando de advertirles sobre un peligro inminente. Instintivamente, Guada se acercó a la ventana, sus ojos escrutando la oscuridad que rodeaba la modesta casa. «No es normal», murmuró, su voz apenas un susurro. Un viento helado entró por la abertura, trayendo consigo un abrumador aliento de terror. Justo entonces, el grito estridente de una mujer rompió en pedazos la noche.
Don Ramón sintió como si su corazón se detuviera por un instante. Todo lo que conocía la noche anterior comenzó a desvanecerse en una pesadilla. ¿Qué fue eso?, preguntó con un hilo de voz, incapaz de contener la creciente ansiedad. Sin esperar respuesta, Guada salió corriendo hacia la puerta, y a pesar de su resistencia, don Ramón la siguió, arrastrado por una necesidad inexplicable. Al cruzar el umbral, el aire se tornó espeso, lleno de un olor a tierra revuelta y algo más, algo que apestaba a muerte. Por un momento, el mundo exterior se sintió ajeno y hostil. La oscuridad era densa, y solo lo iluminaba la pálida luz de la luna. Al fondo, entre los árboles, se vislumbraba una pequeña figura en el suelo. El corazón de don Ramón latía con fuerza. Una mezcla de temor y curiosidad lo llevaron a acercarse. Y entonces lo vio. Era una mujer, la misma que había gritado. Su rostro estaba surcado por el miedo y el dolor, y a sus lados se encontraban unos pequeños bultos que parecían seres desprotegidos. Don Ramón se giró hacia Guada. «Debemos ayudarla». Pero cuando se volvió a mirar, Guada ya no estaba a su lado. En su lugar había una sombra. Confundido, buscó en la oscuridad. Y de pronto, una figura emergió entre el follaje. Era Guada, pero no era la misma. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si llevara dentro de sí la tormenta que había devastado el bosque. «¡No te acerques!», gritó, su voz ahora grave y resonante. Las palabras fueron como un puño que apretó el pecho de don Ramón. Esa voz no era la de la mendiga que acababa de conocer. Era un eco de algo mucho más oscuro. El horror se apoderó de él al darse cuenta de que Guada no era lo que parecía. Las sombras comenzaron a moverse. En un instante, la mujer caída susurró palabras incomprensibles mientras se retorcía sobre el suelo. Un frío paralizante surgió en el aire. Don Ramón comprendió que no solo habían cruzado el umbral de su casa, sino que se habían adentrado en un abismo del que no había retorno. «¡Guada, vuelve!», gritó, pero ella solo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «No soy solo una mendiga», dijo, y en sus palabras, don Ramón sintió el peso de una verdad devastadora. Mientras la mujer en el suelo convulsionaba, un rayo de luz rompió la oscuridad. Una sombra emergió detrás de Guada, y lo que vio dejó a don Ramón sin aliento. Era un niño, con los ojos desorbitados, la misma mirada que había visto más temprano esa noche. Pero su cuerpo era diferente. Fue en ese momento que entendió. El luto, las sombras, el sonido de las bestias dormidas. Todo empezaba a cobrar sentido, revelando un panorama aterrador y desgarrador que jamás imaginó. Guada no venía con un pasado oscuro para contar la historia, sino que el horror era parte de su esencia. Don Ramón se quedó helado, sus piernas temblando bajo el peso de la revelación. La conexión que había sentido con Guada se disolvió en el aire, dejándolo atrapado entre su deseo de ayudar y el instinto de huir. Entonces la figura del niño dio. La oscuridad se cerró a su alrededor y un grito ensordecedor resonó en la noche. Todo se volvió un caos y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría ahora con los secretos que habían sido revelados esa noche? La oscuridad se espesó aún más cuando el niño dio un paso hacia don Ramón. Un escalofrío recorrió su espalda, como si una mano helada le hubiera tocado la nuca. La figura del niño se acercó, su mirada asustada y a la vez inexplicablemente familiar. Bajo la luna, la verdad se asemejaba a un monstruo que acechaba en la penumbra. «¡No!», gritó don Ramón, pero su voz sonó lejana,
como un eco ahogado. Esa mirada, esa esencia, era demasiado parecida a algo que había perdido. Mientras el pequeño extendía su mano, la aterradora sonrisa de Wada se apoderó de la escena. Ella danzó entre la luz y la oscuridad, su risa resonando en un tono extraño, casi victimario. Algo en su sonrisa, algo en su actitud, le helaba la sangre, pero no podía mirar hacia otro lado. La conexión que sentía era más fuerte que el miedo. ¡Espera!, gritó, buscando en su interior una respuesta. El niño se detuvo. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero en su pecho había un destello de furia. Entonces, de la profunda oscuridad, emergieron otras sombras. Una figura alta, enigmática, avanzaba hacia ellos, su cuerpo cubierto por una capa desgastada que absorbía la luz de la luna. Era un espectro que se movía con la fluidez de un susurro, y cada paso que daba resonaba como un tambor macabro en el pecho de don Ramón. «Deja que el niño se acerque, don Ramón», dijo la figura. Su voz resonó profunda y grave. «Deja que el destino cumpla su curso». Era un susurro que cortaba la tensión, un hilo oscuro que unía el horror y la desesperanza. El pánico en el corazón de don Ramón creció. ¿Quién era aquel? ¿Y qué clase de tormenta era esa que estaba por desatarse? Cuando miró hacia Wada, sus ojos parecían iluminarse, como si llevaran el peso del universo en ellos. «Wada, ¿qué está pasando?». Su tono era firme, aunque tembloroso. Sin embargo, ella solo se limitó a sonreír, y el terror se apoderó de él. Aquella no era la mujer que había conocido. La supuesta mendiga en ese instante parecía un ser sobrenatural, un ente atrapado entre lo humano y lo bestial. El niño lloró, se tornó en un alarido profundo, como si una parte de él estuviera muerta y otra naciendo de repente. Don Ramón, abrumado, sintió como el aire se espesaba. La figura alta levantó una mano, y el ruido de susurros creció, mezclándose con un ecosistema de vida y muerte. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a transformarse, revelando rostros familiares, amigos que había perdido, familiares que había llorado. Pero sus ojos estaban apagados, y sus caras expresaban una mezcla de dolor y traición. «Te hemos estado esperando, don Ramón», dijo el ente, su voz resonando con el eco de los que se habían ido. «La noche te ha revelado la verdad». Y como un rayo, la revelación cayó sobre él. Abrumé a su ser. Recordó el pasado, la traición que lo había llevado a la soledad, las decisiones que evitaron que viera la luz. ¿Wada? ¿Era ella parte de todo esto? ¿O había venido a liberar su condena? El niño dio un paso más, y en ese instante, el suelo tembló como si el corazón de la tierra latiera con furia. De repente, todo se tornó en caos. El viento sopló feroz. El aire vibró con susurros llenos de desesperación. Don Ramón fue golpeado por una sensación incontrolable. Se dio cuenta de que quizás no solo habían cruzado el umbral de su casa, sino que se habían adentrado en un laberinto donde la confusión y la verdad se entrelazaban de forma letal. ¡Sal de aquí!, gritó, sin saber cómo huir de las sombras que lo rodeaban. ¡No! 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 Pero un grito desgarrador le cortó el aliento. Al voltear, vio a Wada caer al suelo, como si le hubieran robado toda la vida de un solo golpe. Ella lo miraba, incapaz de moverse, y en sus ojos vio el reflejo de su propio horror, su culpa, su dolor. Todo se tornó borroso, y un nuevo grito rasgó la noche. ¿Qué era real? ¿Quién era su verdadero enemigo? Mientras la confusión reinaba, don Ramón se vio atrapado entre el deseo de salvarla y un instinto que le decía que lo mejor sería correr, aunque eso significara dejar atrás
todo lo que alguna vez había querido. Las sombras avanzaban, y en el caos 3 nuevos rostros emergieron. Eran aquellos que había perdido, y en lugar de dar libertad, sus ojos brillaban con una mezcla de venganza y rencor. La verdad había despertado las sombras, y don Ramón, temblando en la oscuridad, no sabía si podía soportar el peso de lo que descubriese. El niño avanzó hacia don Ramón, cada paso marcado por el eco de una angustia que iba más allá de lo comprensible. La figura alta detrás de Wada se acercaba más, y el aire, cargado de temor, pareció espesar. Las sombras que respiraban entre los árboles se alzaban como espectros, y el corazón de don Ramón latía de forma frenética, como si quisiera escapar de su pecho. ¡Espera!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador rompió la noche de nuevo, y a la distancia algo se movió entre las sombras. Un destello oscuro avanzaba hacia ellos. La figura del niño estaba más cerca ahora. Don Ramón podía ver su rostro, y sus rasgos se tornaron más nítidos. Era su hijo, el mismo que había perdido años atrás de manera brutal. La imagen lo golpeó con un dolor punzante, como un puñal enterrado en su pecho. ¿Cómo era posible? El niño estaba allí, y también era ese pequeño al que había llorado, cuyas risas aún resonaban frágilmente en sus recuerdos. La conexión que una vez había sentido se intensificó, y el terror se impregnó de una nueva forma. «¡No puede ser!», murmuró, sintiendo el nudo en su garganta. Cada palabra se sentía como un insulto al dolor que había soportado. Pero mientras su hijo le extendía la mano, la figura alta habló de nuevo. «Deja que el niño se acerque, don Ramón. El ciclo debe completarse». Era un momento surrealista. La noche se sentía como un sueño enfermo, pero la realidad estaba aquí, frente a él. El llanto aprisionante del niño resonaba en su mente. Algo se movió en su interior, una chispa de esperanza mezclada con un abismo de desesperación. La sombra de Wada se mantenía a distancia, y con cada segundo que pasaba, ella se tornaba más etérea, como si la oscuridad comenzara a consumirla. El chico lloró otra vez. Don Ramón sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si estuviera subiendo en altitud sin poder respirar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que la voz le temblaba. Cuando la figura alta levantó una mano, el niño se detuvo. Un silencio absoluto llenó el espacio entre ellos. La tensión era tal que podría cortarse con un cuchillo. Una sensación de traición se apoderó de don Ramón. Los rostros familiares en las sombras parecía que lo observaban, midiendo su dolor. ¿Acaso no había pagado ya su cuenta? Wada sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era inquietante, como si llevara en sí la tormenta de los secretos revelados. «No soy solo una mendiga», susurró de nuevo, y esta vez sus palabras sonaron como una sentencia. De pronto, el niño saltó hacia don Ramón. Un instante de esperanza se encendió, pero se apagó al instante que el pequeño tocó su mano. En un abrir y cerrar de ojos, la imagen del niño se disipó, y lo que quedó frente a él era una sombra deformada, una mezcla de desolación y rabia. El tiempo se detuvo, la figura alta estalló en risa, y el sonido retumbó en la noche, un eco que parecía alimentar a la oscuridad que les rodeaba. «Todo este tiempo, don Ramón», gritó. En esa risita surgió el recuerdo de cada elección equivocada, cada ser querido perdido, y todo lo que había querido olvidar. Wada se deslizó hacia los lados, como una sombra en la penumbra, y la sombra que había sido su hijo se disolvió, dejando un vacío en su pecho. Entonces,
La revelación le golpeó como un rayo. Aquella figura alta era su propia culpa, tomando forma, burlándose de él al revelarle que el horror persistía, aún más fuerte. En cada expresión de aquellos que había amado y perdido, las sombras comenzaron a moverse, girando y bailando como un torbellino de dolor y desesperanza. ¿Qué has hecho?, gritó don Ramón, el horror de la verdad revelada ardiendo en su interior. Pero fue en ese instante, mientras la desesperación lo inundaba, que Guada dio un paso adelante y en una voz que resonaba con la fuerza de 1000 tormentas, pronunció la palabra final. Es demasiado tarde, don Ramón. La oscuridad no es solo un lugar, es quien somos. Y siempre ha estado en ti. El tiempo se detuvo y algo horrible floreció en su pecho. Una combinación visceral de terror, dolor y una extraña sensación de liberación. Mientras escuchaba las palabras de Guada, supo que una verdad devastadora había llegado para quedarse. La pregunta flotó en el aire. ¿Podría escapar de su propio abismo? En el fondo de su mente, sus propios errores resonaban con mayor fuerza, y las sombras parecían reír. Don Ramón sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Las palabras de Guada resonaban como un eco maldito, y el pánico comenzaba a filtrarse en su mente como un veneno que se expandía. Pero el grito del niño lo sacudió. ¡Papá!, lloró el pequeño, su voz un hilo desgarrador que atravesó la pesadilla. Era la misma voz que había imaginado en sus momentos más oscuros, una llama de luz en su abismo. Pero aquel llamado no podía ser real. ¡No!, susurró don Ramón, sintiendo que su pecho se comprimía como un nudo. El rostro del niño era un reflejo de su dolor, y la visión lo dejó aturdido. A pesar de todo, un impulso irracional lo empujó hacia adelante, hacia el niño, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el aire estalló. Un retumbido ensordecedor resonó por el bosque, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse. Las ramas crujieron y cayeron, el viento aulló como una bestia, y una sombra oscura surgió entre los árboles, más allá de la figura de Guada. Era como si el mismo horror se materializara ante ellos. Con un movimiento casi imperceptible, la figura alta levantó una mano, y en un instante todo se congeló. Una luz blanca iluminó la escena, atravesando la oscuridad, desplazando la neblina de sombras. Don Ramón cerró los ojos, sintiéndose arrastrado hacia un abismo, mientras un murmullo resonaba a su alrededor. «¡Deja de jugar con ellos!», gritó alguien. Don Ramón abrió los ojos y los vio. Eran figuras conocidas que habían desaparecido, amigos y familiares que había llorado. Ahí estaban, pero no eran lo que parecían. La risa de Guada se volvió un eco vacío. «Tú lo has querido, don Ramón». «A veces los muertos regresan para reclamar lo que les pertenece». El horror se apoderó de él. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Un hombre que había conocido, un viejo amigo, dio un paso adelante. Sus ojos eran 2 abismos. «Todo tienes que pagarlo, Ramón». «No», susurró, sintiéndose arrinconado, como una presa en un juego macabro. Los rostros de aquellos que había amado bloqueaban su camino. Una muralla de sufrimiento. De repente, el niño alzó la mano, y algo en su rostro cambió. Fue un giro brutal. Su expresión se tornó sombría. «Papá, ayúdame, están atrapados». La revelación lo golpeó como una ola. Las figuras estaban enganchadas en un ciclo. Durante un momento, se sintió impulsado por la necesidad de salvar, pero la sombra detrás de ellos se movió, y un grito desgarrador surgió de uno de los rostros rotos.
No tienes el control, Ramón. Ellos te ven, susurró la figura alta. Don Ramón sintió el suelo temblar bajo sus pies. Todo se desmoronaba. Sudor frío empapaba su frente y un fuerte dolor punzante le atravesó el pecho. En un instante de locura, comprendió que su vida, sus decisiones, estaban entrelazadas con esas almas atormentadas. ¿Por qué?, preguntó con lágrimas en los ojos, su voz un hilo quebrado. La risa de Wada resonó otra vez, pero ahora era una risa llena de tragedia. Porque tú abriste la puerta, y ahora debes responder. De repente, el niño saltó hacia él. Una luz brillante estalló entre ellos, y don Ramón sintió que su corazón se detenía. Cuando la luz se disipó, todo lo que conocía se había transformado. Su hijo se había convertido en una figura atrapada entre la vida y la muerte. ¡No!, gritó. Pero el eco de su propia voz se desvaneció en el silencio. Con horror, vio cómo el niño se desvanecía ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de su hijo se giró, y en lugar de lágrimas, había dolor. Era la expresión de alguien que había sido traicionado. Don Ramón sintió que el suelo se desmoronaba bajo su peso. Todo lo que había creído, todos los sacrificios, habían sido en vano. La desesperación le consumía, mientras se dara cuenta de que el verdadero monstruo había estado siempre dentro de él. Todo cambió en un instante. El eco de un grito resonó entre los árboles. El ser oscuro liberó su risa helada, y en ese momento comprendió que el horror no era su pasado, sino el futuro que había creado. Nunca podrás huir. Las palabras del espectro fueron un golpe a su alma. Mientras la luz se apagaba, don Ramón se quedó paralizado. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Había algo que pudiera hacer para romper el ciclo? El abismo lo miraba, y al mirar hacia atrás, entendió que no solo era una lucha contra las sombras, sino una batalla contra su propia existencia. El abismo se intensificó, y don Ramón sintió que su corazón se hundía en la desesperación. La figura alta comenzó a acercarse, extendiendo su mano, como si reclamara algo más que su alma. Era un recordatorio de su pasado, de los fantasmas que había intentado evadir. El aire se sentía pesado, un manto de miedo envolviendo la escena. Pero entonces, en medio de esa oscuridad aplastante, un sonido emergió, un llanto. El niño, su hijo, rompió a llorar con una intensidad desgarradora que resonó en el pecho de don Ramón. ¡Ah!, gritó, la voz tan familiar que atravesó el horror. Fue un momento que lo detuvo en seco. Todo se volvió borroso, como si el tiempo hiciera una pausa. Con cada grito del niño, cada taladro de dolor, la figura alta pareció encogerse, titubear ante la fragilidad de esa conexión. Pero antes de que pudiera reaccionar, don Ramón se vio empujado hacia adelante. Un impulso brutal que lo llevó a cruzar la distancia que había entre ellos. ¡No te vayas!, gritó, una súplica que surgió del abismo de su ser. El niño dejó de llorar y lo miró con una mezcla de confusión y desesperación. La sombra detrás de Wada se movió y la tensión se convirtió en un tira y afloja. Un tira y afloja que casi lo partió en dos. De repente, un destello estalló en el aire, un rayo de luz que iluminó la oscuridad. Fue casi ciega, y por un segundo don Ramón pudo ver el rostro de Wada, ahora distorsionado, una máscara de agonía que mutaba en risa. Pero lo que dio a continuación hizo tambalear su cordura. Las sombras en los árboles comenzaron a tomar forma. Y no solo eran los fallecidos que había perdido. Al fondo,
figuras conocidas comenzaron a emerger. Su esposa, su hermana, y aquellos a quienes había amado. Pero había algo diferente en ellos, algo inquietante en su mirada. ¿Cómo?, preguntó, aterrorizado, mientras sentía que la realidad se desmoronaba. Entonces el niño gritó, su voz resonando con un eco desgarrador. ¡Sálvanos! ¡No todo es lo que parece! Y en ese instante, el secreto fue revelado. Wada no era solo un espectro, era la guardiana de aquellos que debían cruzar. Había tejido sus vidas con el dolor de todos los que había perdido, uniendo sus destinos en una trampa oscura, y su madre estaba detrás de todo. La risa de Wada retumbó, una risa que congeló la sangre como un eco de traición. «Los has perdido en tu propia ceguera», dijo, su voz ahora resonando con una risa tántrica. Don Ramón sintió que una verdad devastadora se cernía sobre él, tan oscura como el abismo mismo. ¿Era posible que su culpabilidad, sus pecados hubieran conjurado todo esto? Un torbellino de imágenes le atravesó la mente. La pérdida, el dolor, el deseo de redención. Las figuras familiares en la penumbra mostraron sus verdaderos rostros, una mezcla de rencor y compasión. Has estado en lo correcto, Ramón. Lo que has visto no es una ilusión, es la consecuencia de tus acciones. El niño extendió la mano hacia él, y al hacerlo su rostro se transformó. Era el niño que había perdido, la misma criatura que había llorado en su pecho. Pero sus ojos estaban llenos de fuego. «¿Por qué no me salvaste?», gritó, la súplica resonando en su mente. Don Ramón sintió que su pecho se aplastaba. Las sombras comenzaron a girar. Un remolino de miedo y desesperanza lo atrapaba. La figura alta dio un paso adelante, revelando su rostro. Era su propia imagen, su reflejo torcida en un horroroso espejo. «Este es tu verdadero ser, don Ramón», dijo la figura, en un tono que reverberó como un trueno. Y entonces la realidad lo golpeó. La figura detrás de Wada, esa sombra que había estado acechando, no era más que una representación de su culpa. Todo este tiempo había estado luchando contra los vestigios de su propia creación. Las sombras, sus deseos no cumplidos, eran los recuerdos de quienes había tratado de proteger, de sus propias decisiones. El abismo se profundizó a su alrededor. Don Ramón levantó la vista hacia el niño, al borde de la desesperación. «¡Toma mi mano!», gritó, pero la voz se le quebró. Fue un momento, una fracción de segundo, donde todo podría haber cambiado. Pero entonces el niño miró hacia atrás. «No puedo», susurró, y todo se tornó oscuro de nuevo. Don Ramón sintió que el suelo se desmoronaba. ¿Había elecciones que no podían ser redimidas? Un grito atravesó el aire como un eco, y mientras la oscuridad consumía todo, la pregunta se instaló en su mente. ¿Habría alguna forma de romper el ciclo, o estaba atrapado para siempre en el horror que él mismo había creado? El abismo se oscurecía aún más, y don Ramón sintió cómo su corazón se encogía. El niño, esa figura familiar y amada, se desvanecía ante él. ¿Era posible que, en medio de su desesperación, hubiera una salvación? Pero justo cuando don Ramón alzó la mano, tratando de alcanzar al niño, una sombra se precipitó desde los árboles. «¡Wada!», se detuvo. Sus ojos vacíos brillaban con una luz inquietante. «¡No!», gritó. La figura alta se reía, una risa profunda y aterradora que reverberaba entre los árboles. «El ciclo no se romperá tan fácilmente». La figura se movió al instante,
envolviendo todo en una espiral de oscuridad. De repente, las sombras se agitaron y un viento helado cortó el aire. Don Ramón sintió que le arrancaban el aliento. A su lado, el niño gritó de nuevo: «¡Papá, ayúdame!». La desesperación lo invadió, pero fue en ese preciso momento que la figura alta dio un paso hacia él y la palabra madre salió de sus labios. Las palabras se sintieron como un puñal. ¿Qué había dicho? Aún así, no podía dejar de mirar el rostro de Guada, que, en lugar de alzar la voz, se quedó inmóvil, como si esas palabras la atravesaran. Don Ramón sintió un dolor punzante. Una sombra surgió detrás de Guada, y el espacio pareció contraerse. «¿Qué significa eso?», preguntó perplexo. La figura alta sonrió, y fue una sonrisa cruel, como la de un cazador ante su presa. «Todo lo que has hecho ha tenido consecuencias». Los murmullos del pasado emergieron en ecos, como un viento que llevase sus arrepentimientos. Las sombras de sus amigos y familiares se unieron. «¡Es un juego!», gritó don Ramón, negándose a creer lo que estaba oyendo. En ese instante, el niño se puso de pie, su pequeña figura temblando con furia. La imagen era clara, un reflejo de sí mismo. «La verdad, papá, es que todo giraba en torno a ella». El niño miró hacia Guada y el aire se tornó pesado. «Ella no es solo una mendiga». Don Ramón palideció. «Te estás diciendo, hijo». Pero los ojos del niño estaban fijos en Guada, y tras ellos, la figura alta se movía sigilosamente, como una sombra de un pasado que nunca había querido enfrentar. La revelación fue devastadora. Don Ramón sintió su mundo tambalear. Los pedazos de su realidad se desmoronaban. Guada sonrió, esa misma sonrisa que lo había conquistado. «Soy más de lo que piensas, don Ramón. Tengo secretos que ni tú te imaginas». Fue entonces cuando el viento cesó y un silencio inquietante se instaló. Todos los rostros conocidos se giraron hacia él, los ecos de sus errores resonando en su mente. El niño había dado su declaración, un grito de verdad que lo arrastraba hacia un abismo mayor. «No es solo ella», dijo la figura alta, su voz resonando como trueno. «Era su madre. Cada decisión, cada tristeza que has coleccionado se convierte en parte de este ciclo». Don Ramón sintió que sus piernas flaqueaban. Ahora entendía que su propia historia de dolor era un eco, un reflejo de una macabra familia de traiciones. Su madre nunca se había ido. Era la sombra que lo había perseguido todo este tiempo, tejiendo su destino con el de sus muertos. «¡No! No puede ser», gritó, pero el horror se intensificaba. Todo lo que había amado lo estaba atrapando. La figura de su madre se acercó, abrazando esa conexión que poco tiempo atrás él había negado. «Tu culpa nos ha mantenido vivos», dijo ella, mientras las sombras giraban a su alrededor, susurrando secretos olvidados. Y en ese momento, todo se desmoronó. El niño dio un paso hacia don Ramón. Lágrimas brillaban en sus ojos. «No puedo quedarme más aquí». Y en un estallido indescriptible, el suelo se volvió crujiente, como si el mismo horror devorara la realidad. Las sombras comenzaron a alzarse. Gritos perforaban el aire, y todo se tornó en caos. El niño miró a Guada, y para su sorpresa, sus ojos reflejaban una indescriptible comprensión. «¡Sálvame!», gritó, mientras don Ramón se dio cuenta de que la sombra detrás de Guada no era solo un eco de su pasado, sino un nuevo destino. La escena cambió ante él. La vida y la muerte,
pasado y futuro entrelazándose en un remolino oscuro. Los murmullos aumentaron a su alrededor. Una pregunta se instaló en la mente de don Ramón. ¿Quién era verdaderamente Guada? Pero ningún grito, ninguna respuesta parecía alcanzarlo. Todo se desmoronaba, y en la caótica confusión comprendió que el horror iba más allá de lo que había previsto. ¿Podría romper el ciclo o estaba destinado a formar parte de él para siempre? Y así, con la oscuridad consumiéndolo, la última verdad surgió. Tal vez nunca conoció realmente a Guada, o lo que su vida significaba. El eco de sus decisiones resonaba, palpitando vital en la noche, dejando todo en suspenso, consumido por el miedo a lo desconocido que se avecinaba. La oscuridad siguió cubriéndolos. Del revuelo de sombras emergieron susurros. Don Ramón, atrapado entre recuerdos emocionales y la cruda realidad, sintió que el horror estaba a un solo paso de desbordarse. El niño lo miraba. Esos ojos llenos de miedo lo atravesaron como dagas. Pero al mismo tiempo había algo familiar en su mirada. Una chispa de esperanza en medio de la desesperación. ¿Por qué no me salvaste?, repitió el pequeño, su voz resonando como un eco desesperado en la noche oscura. Don Ramón extendió su mano, temblando. Era su hijo, el mismo que había perdido, pero aquella conexión estaba teñida de una sombra espesa que lo aislaba. Al alzar la vista hacia Guada, ella ya no resplandecía. La angulosa figura a sus espaldas ahora parecía una sombra grotesca, con un retorcido semblante, observándolos con ojos hambrientos de venganza. Una amenaza silenciosa latía en el aire. ¡No!, gritó don Ramón, pero el alarido se ahogó en su garganta. De repente el viento trajo consigo un sonido que chilló en su mente. Un crujido, un desgarrón, una advertencia. La tierra tembló y el suelo comenzó a abrirse, como si el mismo abismo se manifestara en ese instante crucial. Todo en su interior se aligeró y cargó al mismo tiempo. Con un grito que desgarró la noche, Guada lanzó un grito y se dio un paso atrás. Como si algo invisible la empujara, su rostro se distorsionó en una mezcla de miedo y dolor, y en ese segundo la verdadera naturaleza de su ser se hizo evidente. «No eres solo una mendiga», gritó el niño. «Eres mucho más». Y entonces un ruido estruendoso rompió la noche, resonando entre los árboles como un latido. Fue un eco antiguo que surgió de la profundidad del bosque. Análogamente, en un instante, don Ramón comprendió. Guada no era solo su salvadora, era la encarnación de todos los secretos y traiciones que había intentado enterrar. Su conexión se volvió más intensa, y mientras los ecos de sus acciones reverberaban, comprendió que al abrir la puerta de su hogar, era también a la oscuridad a la que había invitado. De repente, un destello blanquecino iluminó todo a su alrededor, deslumbrante e intenso. La figura alta dio un paso al frente y la luz la atravesó. Era su madre. Con un rostro pálido e inscrito en la amargura, se cruzó ante él, abriendo un abismo de recuerdos. «Has hecho algo terrible, Ramón». «Shh». Y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si la oscuridad estuviera respondiendo a sus palabras. Don Ramón sintió un nudo en el estómago. Era ella la culpable. La mano arrugada disparó el cable a tierra de sus recuerdos más oscuros. Tú no deberías estar aquí». Su voz,
Ahora un susurro tembloroso se ahogó entre el ruido. «Te he guiado, siempre he estado aquí», dijo su madre, sonriendo, pero había un chispazo de locura en su mirada. «Solo te mostraba el camino a seguir». El niño gritó en pánico. «¡No, mamá, no!». Y justo en ese momento, el mundo que conocía se fracturó en 1000 pedazos. La oscuridad se tragó el sonido, un vacío ensordecedor que lo envolvió. La figura de su madre se desvaneció en la bruma y el niño se tambaleó hacia adelante. Pero la distancia entre ellos se alargó como si un invisible hilo de dolor los separara. Don Ramón se sintió colapsar. La revelación de que su propia madre había manipulador oculto todo intensificaba el horror que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de ellos. La risa de Wada resonaba con eco en su mente. «¿Tutela te estoy revelando?», preguntó burlonamente, mientras el rostro del niño se retorcía entre lágrimas y súplicas. La realidad, como un sueño oscuro, se desvanecía ante sus ojos. Un grito desgarrador surgió del fondo del bosque, y en ese instante, la figura misteriosa volvió a danzar entre ellos. La criatura que alguna vez había estado la oscura ventana de su vida. La que había prometido venganza. Y así, entre sombras líquidas y gritos que surgían del abismo, don Ramón se dio cuenta. La verdadera traición era su propia historia. Su pesadilla se manifestaba para devorarlo todo, sin un final, sin consuelo. Todo se encontraba en suspenso, y la única pregunta que resonaba era: ¿podría alguna vez escapar de los horrores que él mismo había creado? Don Ramón se quedó paralizado, las sombras danzando a su alrededor, la risa de Wada resonando como un eco macabro. No podía apartar la mirada de su hijo, esa figura pequeña llena de angustia, como un faro en medio de la tormenta. El aire a su alrededor se pesaba con secretos sin revelar. «¡Papá, no puedo más!», gritó el niño, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor, haciéndolo pequeño e insignifica. Don Ramón sintió que un nudo en su garganta se convertía en un grito silencioso. La desesperación se adueñaba de su ser. La figura alta avanzó como un monstruo de sus peores pesadillas. Aquella presencia se sentía como un peso, un aviso de que estaban al borde de un precipicio. Don Ramón quería retroceder, pero no podía. «¡Detente! ¡Por el amor de Dios!», exclamó, mirando a Wada, quien lo observaba con una mirada que parecía atravesar su alma. Y entonces sucedió. Un estruendo retumbó desde el fondo del bosque. No era un sonido cualquiera, era como si la tierra misma se quejara, como si las raíces del mundo se retorcieran en sufrimiento. Las sombras se sacudieron y de repente un rayo de luz cortó la oscuridad. Su brillo era intenso, casi doloroso, y don Ramón se cubrió los ojos. Y fue en ese momento de deslumbramiento que todo cambió. Un grito desgarrador resonó, el mismo que había escuchado antes, pero ahora era diferente, más cercano. Al volver la vista, vio una forma familiar emergiendo de la luz. Ramón era fuerte, pero al mismo tiempo estaba llena de dolor. Era su mujer, Elena, quien había desaparecido hacía años, un eco de su pasado que nunca pensó volvería a ver. La figura de su esposa se acercó. Su rostro resplandecía con una luz que contrastaba con la penumbra que los rodeaba. Sus ojos, llenos de amor, ahora reflejaban la urgencia de la situación. «Debes enfrentar esto, Ramón», dijo ella con un tono que resonaba en el núcleo de su ser. Don Ramón, confuso, dio un paso hacia atrás. «No, no puede ser. Estás muerta». «Te he estado esperando», respondió ella, su mirada penetrante. Las sombras comenzaron a retroceder, como si su presencia fuera un bálsamo.
El niño gritó una vez más. ¡Mamá! Elena le tendió la mano, y en ese instante don Ramón se dio cuenta de que la luz no solo era un símbolo de esperanza, era también un camino hacia los secretos que había ocultado. La figura alta, aún retorcida y llena de oscuridad, pareció vacilar ante el poder de Elena. Tú, Ramón, siempre quisiste correr de tus demonios, pero ese camino no lleva a la libertad. Las palabras de Elena lo atravesaron. Fue un destello de verdad. De pronto, la sombra trasguada, en una explosión de furia, se desnudó. Lo que apareció fue aterrador. Un reflejo distorsionado de don Ramón. Una versión oscura de sí mismo que había alimentado durante años. La figura del hombre se volvió caricaturesca, presentando todos esos errores y arrepentimientos. «Este es tu verdadero yo», dijo el reflejo, su voz una mezcla de dolor y burla. «Todo lo que has amado se ha convertido en tu condena». Don Ramón sintió una presión en su pecho. El aire quedó atrapado. «¡No!», gritó, pero la desesperanza lo mantenía cautivo. «¿Vas a seguir huyendo?», preguntó la sombra, mientras Elena se alejaba, su rostro desgarrado por una mezcla de amor y pena. Las sombras comenzaron a agitarse de nuevo, como si su respuesta ya estuviera escrita en la penumbra. La risa de Wada se escurrió entre ellos. «Desde el principio, esta noche fue una trampa». La confusión se apoderó de don Ramón. De repente, un movimiento violento sacudió el aire, como si todo el bosque estuviera intentando liberarse. Elena, acercándose más, anunció con una voz fuerte: «El amor jamás muere, pero el miedo sí lo hace». Un rayo de luz iluminó todo, y en ese instante, don Ramón vio lo que nunca había querido ver. El niño brillaba con una energía que iba más allá de lo físico. Era la esencia de su amor, la parte de su historia que siempre había tratado de proteger. Las sombras a su alrededor gritaban, pero el niño, con una fuerza que recordaba la vida, tomó la mano de su madre. Todo estalló en un caos de luces y sombras. Don Ramón se quedó aturdido, incapaz de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Entonces, una revelación impactante iluminó su mente. Lo que había creído eran sus demonios en realidad eran las manifestaciones de un amor perdido, retorcido por el dolor de la culpa. Podría salvar a su hijo, liberar a Elena y liberarse a sí mismo. Justo cuando la esperanza parecía estar al alcance de la mano, el reflejo oscuro sonrió y susurró: «Nadie se va de aquí». Y la oscuridad los envolvió, dejándolo ser atrapado en el silencio, sin saber si había esperanza o solo un nuevo comienzo en un ciclo interminable. ¿Podría realmente confrontar sus miedos o se perdería para siempre en las sombras? Las sombras temblaron y el caos parecía cobrar vida propia. Don Ramón, paralizado frente a la figura alta que era su propia culpa, sintió que el aire a su alrededor se encogía. El niño, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, gritó una vez más: «¡Papá!». La voz era un llanto desgarrador, un eco del pasado que lo perseguía. Pero en ese instante de desesperación hubo un destello de luz. La figura de su esposa, Elena, brillaba con una calidez que cortaba el frío. Sus ojos eran espejo de amor y su voz un canto de esperanza. «Tú puedes elegir, Ramón. No dejes que el miedo defina tu destino». El niño temblaba, extendiendo su pequeña mano hacia don Ramón. El contacto era eléctrico, un recordatorio del amor que había perdido. Las sombras comenzaron a oscurecerse, como si el poder del amor fuera suficiente para ahuyentar la oscuridad. «¡No te alejes!», gritó don Ramón, la angustia atravesando su voz. «Estamos juntos en esto».
El eco de su propia desesperación llenaba el aire. La figura alta, en ese momento, retrocedió, como si el amor brillara una luz que la hacía retroceder. Don Ramón hizo un movimiento, acercándose más a su hijo. «No voy a dejarte. No otra vez». De repente, una conexión profunda se formó. Las sombras alrededor de ellos se agitaron, y el universo mismo pareció contener la respiración. La figura de Wada les observaba. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «Todo tiene un precio, don Ramón. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». La pregunta flotó en el aire. Don Ramón sintió que su corazón se hundía, pero había una chispa de determinación en su interior. Frente a él estaba lo que más amaba, y no podía dejar que la oscuridad los separara. Con un grito resonante, avanzó hacia adelante, tomando las manos de su hijo. «Hoy, aquí, rompo el ciclo». Un silencio ensordecedor lo envolvió. La luz brilló con más fuerza, y un torrente de energía lo atravesó. La figura alta brilló un momento, y en un susurro helado, desapareció en la bruma. Don Ramón sintió que un peso se aligeraba, y una calma difícil de explicar comenzó a llenar el espacio. El niño miraba a su padre con una mezcla de amor y confianza. «¿Lo hicimos?», preguntó, su voz temblorosa pero esperanzada. Don Ramón asintió, sintiendo que sus lágrimas caían con fuerza. «Sí, hijo, hemos enfrentado nuestros miedos. Ahora podemos seguir adelante». La figura de Elena sonrió, brillante y resplandeciente, antes de desvanecerse. Don Ramón supo en su corazón que había liberado a su familia de la prisión del dolor. Pero el aire aún llevaba un susurro de Wada, una advertencia que se sentía en su piel. La bruma se disipó y la noche comenzó a clarear. Al mirar a su alrededor, don Ramón vio la casa, la que había sido un refugio de soledad. Ahora parecía un lugar renovado. En el aire flotaba una esperanza. «¿Estás listo?», preguntó el niño, mirándolo con esos ojos que eran un reflejo de su propio espíritu. Don Ramón sonrió y asintió con fuerza. Juntos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Y aunque el futuro todavía era incierto, en sus corazones había una verdad poderosa. Cada paso que tomaran se basaría en el amor, en la redención. Habían enfrentado el horror y en el amor hallaron su camino. La luz del amanecer iluminaba su camino a casa. Pero en el rincón de su mente, la sombra de Wada se mantenía. ¿Serían capaces de escapar por completo de sus oscuros secretos? Solo el tiempo lo diría. Ahora, esto es clave. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas vean estos relatos. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No espere ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Actúa ya!